Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, incoloro y es parecido al plasma que baña todo el sistema nervioso central. Este circula a través de un sistema de cavidades que se encuentra dentro del encéfalo, la médula espinal y los ventrículos, también en el espacio subaracnoideo del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. La mayor parte del líquido cefalorraquídeo es secretado por un tejido especializado al que nosotros conocemos como plexo coroideo. Este está ubicado dentro de los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. La secreción de este va a ser equivalente a su eliminación, por lo que hay un alrededor de 150 a 270 ml de líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central en todo momento. La principal función que cumple el líquido cefalorraquídeo es amortiguar al encéfalo y la médula espinal como a los estímulos a los que consideraríamos como golpes o alguna fuerza mecánica que vaya a ser aplicado o se pudiera aplicar sobre la cabeza, ¿ya? También proporciona protección inmunológica, también es el encargado de remover sustancias metabólicas de desecho y transportar neuromoduladores y neurotransmisores, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo también es útil para diagnosticar ciertas enfermedades cuando este va a ser empleado en algún tipo de prueba de laboratorio para ayudar a los médicos a identificar cualquier sustancia externa a lo que forma normalmente el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Los plexos coroideos son los encargados de secretar el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Estos están ubicados en las paredes de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿ya? El plexo coroideo tiene numerosas vellosidades por donde va a secretarse el líquido cefalorraquídeo. Cada vellosidad consta de tres componentes principales. La primera, que se conoce como la capa de células epidimarias o las células coroides, que estas se dirigen hacia el lumen de los ventrículos y van a secretar el líquido cefalorraquídeo. Las células muestran varias proyecciones vellosas apicales y están unidas fuertemente entre sí a través de unas uniones estrechas, ¿ya? Una segunda capa, que es la capa de pía madre, que es conocida como la tela aracnoidea, y capilar, la última capa que se denomina capilar fenestrado, que está directamente debajo de la pía madre, ¿ya? Las células coroides toman varias sustancias químicas de los vasos sanguíneos subyacentes. Estas van a ser utilizadas activamente para la secreción de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo no es simplemente un ultrafiltrado de sangre, sino que, a diferencia de un ultrafiltrado, eh, también se libera ciertas sustancias como electrolitos, glucosa y proteínas. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la circulación. El líquido cefalorraquídeo es producido constantemente a un ritmo de secreción de 0.2 a 0.7 milímetros sobre minuto, lo que significa que existe un aproximado de 600 a 700 ml de líquido cefalorraquídeo nuevo que es producido cada día. Dado que el volumen total de líquido cefalorraquídeo promedio es alrededor de 150 a 275 ml, esto significa que todo el volumen de líquido cefalorraquídeo es reemplazado a una velocidad de 4 veces por día, ¿no? El recorrido del líquido cefalorraquídeo se basa principalmente en, en, en cinco recorridos, ¿ya? El primero pasa desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo a través del foramen interventricular o conocido como el foramen de Monroe, ¿ya?
Desde el tercer ventrículo fluye hacia el acueducto mesencefálico, conocido como el acueducto de Silfio, hacia el cuarto ventrículo. Desde el cuarto ventrículo, cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo pasa por un conducto estrecho que se conoce como el óbex y entra al conducto central de la médula espinal. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría del líquido cefalorraquídeo pasa a través de los orificios del cuarto ventrículo, el orificio medio o de Magendie y los dos orificios laterales conocidos como los de Lushka. A través de todos estos orificios, el líquido cefalorraquídeo entra a las cisternas cerebelobulbares posteriores y pontocerebelosas, respectivamente, ¿no? Desde ahí, el líquido cefalorraquídeo fluye a través del espacio subaracnoideo del encéfalo, del espacio subaracnoideo del encéfalo y, y de la médula espinal también, y finalmente va a ser reabsorbido en los senos venosos en los senos venosos durales a través de las granulaciones aracnoideas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la absorción. Existen tres rutas reconocidas a través de las cuales el líquido cefalorraquídeo abandona el espacio subaracnoideo para entrar al sistema venoso encefálico. Las granulaciones aracnoideas son canales diminutos que pasan a través de la lámina cribosa del hueso etmoides y del sistema linfático, ¿ya? Estas granulaciones en la mayoría, o sea, la mayor parte del líquido cefalorraquídeo es absorbida por el sistema venoso a través de esas granulaciones. Estas granulaciones son proyecciones aracnoideas que perforan la dura madre, ¿ya? Y protruyen hacia el lumen de los senos venosos durales. El centro de cada granulación es continuo con el espacio subaracnoideo y estos contienen líquido cefalorraquídeo, ¿ya? La superficie de cada granulación aracnoidea contiene pequeñas evaginaciones conocidas como vellosidades aracnoideas que aumentan su superficie de absorción. El líquido cefalorraquídeo sale del espacio subaracnoideo por medio de la difusión a través de las paredes de las granulaciones aracnoideas. Estas van a proporcionar un mecanismo valvular para que el flujo de líquido cefalorraquídeo permita la entrada de este al torrente sanguíneo sin permitir que el flujo de sangre pase hacia el líquido cefalorraquídeo. Normalmente la presión que tiene el líquido cefalorraquídeo es más alta que la que tiene el sistema venoso. De esta forma, este fluye a través de las vellosidades granulosas hacia la sangre venosa y no en viceversa. El mayor número de granulaciones aracnoideas se encuentran en los senos sagitales superiores y transversos. Por lo tanto, estos son los sitios en donde se absorbe la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el líquido cefalorraquídeo espinal. El espacio subaracnoideo de la médula espinal es continuo con el encéfalo, ¿ya? De esta forma, el líquido cefalorraquídeo que es producido en los ventrículos del encéfalo pueden alcanzar fácilmente la médula espinal, ¿ya? Em, hay que tener en cuenta que el líquido fluye desde el cuarto ventrículo hacia el conducto central de la médula espinal, ¿ya? A través del óbex, como ya les había mencionado, pasa a través del orificio medio o de Magadí y los orificios laterales o de Lushka para entrar a las cisternas subaracnoideas interpedunculares y subaracnoideas interpedunculares y la cuadrigémina, ¿ya? Desde aquí desciende a través del espacio subaracnoideo de la médula espinal. El espacio subaracnoideo espinal es relativamente grande y está acomodado cerca de la mitad del volumen total de líquido cefalorraquídeo y en el sistema nervioso central, ¿ya? Se extiende desde el foramen magno y termina a nivel de la vértebra S2, ¿ya? Dejando el cono medular alrededor de L1 a L2 y el espacio subaracnoideo se torna mucho más grande en el saco dural
que nosotros conocemos como cisterna lumbar. La cisterna lumbar se extiende desde los niveles vertebrales de L1, L2 hasta S2 y contiene las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales de L2, ¿ya? Y de la caudequina, ¿ya? Bueno, las funciones del líquido cefalorraquídeo varía mucho y se basa principalmente en la protección y el metabolismo, ¿ya? Este va a actuar como un amortiguador, proporcionando un líquido amortiguador y protegiendo así el encéfalo y la médula de las lesiones que se puedan producir. También proporciona una flotabilidad neutra que va a evitar que el encéfalo comprima los vasos sanguíneos y los nervios craneales contra la superficie interna de los huesos del cráneo, es decir, para que no se asiente y no dañe las estructuras que van a estar debajo de él. También elimina los subproductos de los metabolismos del metabolismo que tiene el cerebro y juega un papel importante en la homeostasis y el metabolismo del sistema nervioso central. Como les había mencionado, el líquido cefalorraquídeo no es una sustancia inocua, es decir, este tiene cierto tipo de sustancias y proteínas que van a ayudarle con el metabolismo del sistema nervioso central. Por ejemplo, la presión del líquido cefalorraquídeo tiene que encontrarse entre 100 a 200. También las células van a encontrarse en valor mínimo porque casi siempre este es estéril, por lo cual se encuentran unas células de 0 a 4. El tipo de células que se pueden encontrar son linfocitos únicamente. Está compuesto de glucosa y otro tipo de proteínas, como por ejemplo los valores normales de glucosa se encuentran entre 50 y 100 mg sobre dl y las proteínas van a encontrarse en un valor de 20 a 45 miligramos sobre decilitros, ¿ya? En caso de que exista meningitis bacteriana aguda, las células van a encontrarse sumamente elevadas. ¿Por qué? Porque hay la presencia de un patógeno, ¿no? En una meningitis subaguda, por su lado, van a encontrarse asimismo elevadas, pero también va a haber una deficiencia de glucosa, ¿no? Y en la enfermedad de Lyme, las células también están elevadas, pero no tanto como en una meningitis bacteriana, ¿ya? Y también puede haber un aumento de la presión o puede encontrarse normal. Y las proteínas pueden estar elevadas o normal. La única diferencia que se encuentra en la enfermedad de Lyme es, en la mayoría de los casos, es la elevación de las células, ¿ya? Pero por lo general se tiene que hacer una correlación directa con la clínica. Una de las patologías que suele ser más frecuente y de una atención inmediata es la hidrocefalia. Ya, esta se caracteriza porque hay un desequilibrio entre la producción y la absorción del líquido cefalorraquídeo y que tiene la magnitud suficiente para producir un aumento en el tamaño del sistema ventricular. Como vemos en esta imagen, aquí tenemos un ventrículo normal y un ventrículo agrandado a causa de la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo dentro del mismo, ¿no? También existen dos tipos de hidrocefalia, ¿no? La hidrocefalia comunicante o no obstructiva y la no comunicante u obstructiva, ¿ya? En la comunicante o no obstructiva, el líquido cefalorraquídeo va a alcanzar el sistema subaracnoideo, pero hay un obstáculo en la circulación de este, o en el caso de la absorción, que se encuentra alterada, ¿no? Y por otro lado, la no comunicante o obstructiva, el líquido cefalorraquídeo no va a alcanzar el sistema subaracnoideo debido a que existe algún tipo de obstrucción en el sistema ventricular. Por ende, va a generarse un taponamiento que va a impedir que éste pueda circular libremente. Bueno, el tratamiento para la hidrocefalia muchas de las veces es quirúrgico en el caso de que sea una hidrocefalia de tipo obstructiva. El tratamiento, por
en muchos de los casos se basa en la colocación de una derivación conocida como shunt, que va a redirigir el exceso que hay de líquido cefalorraquídeo desde el cerebro hacia otra parte del cuerpo, como por ejemplo el abdomen, en donde va a ser resorbido. Como vemos aquí, hay una colocación de un shunt que pasa por la parte superior y posterior de la cabeza y lateral de la cabeza del niño hacia el abdomen, y aquí es en donde se va a reabsorber, ¿ya? También hay que tener en cuenta que hay otras opciones en el tratamiento que van a poder, que pueden llegar a incluir una cirugía endoscópica para la eliminación de la obstrucción o la cauterización de los plexos coroideos para reducir la producción de líquido cefalorraquídeo en exceso, y muchas de las veces o el tratamiento siempre va a depender del tipo y la causa de la hidrocefalia.